dar energía al cuerpo. Ese es el metabolismo. Nosotros nos alimentamos todos los días, desayunamos, almorzamos, existe la merienda o la cena, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos 3 comidas al día? Para poder metabolizarlas. ¿Para qué metabolizamos nosotros nuestros alimentos? Nosotros los metabolizamos. Bueno, ya les espero, ya les... Muy bien. Buenas noches, Matthews. Entonces, vamos a continuar. Como les decía, nosotros realizamos el metabolismo para poder degradar todos los alimentos que nosotros consumimos. Todos los alimentos. ¿Ya? Y de esos alimentos nosotros degradamos en nutrientes. ¿Ya? Porque una cosa son alimentos y otra cosa son nutrientes. Los alimentos es el pan. Si tú cuando comes un pan, tú lo metabolizas. Ese pan se transforma en carbohidratos. Entonces los carbohidratos vienen a ser los nutrientes. Y esos nutrientes, carbohidratos, vienen a ser un tipo de energía para tu cuerpo, porque todos los alimentos dan energía para tu cuerpo, porque ese es el significado de alimentarse. ¿Ya? Entonces, la energía que precisan o que utilizan un ser que no se sabe todavía para sus procesos metabólicos es asimilada, dice, de los compuestos sintetizados previamente por los organismos fotosintéticos. Ya, aquí nos está hablando que es asimilada de los compuestos sintetizados previamente por los organismos fotosintéticos. ¿Qué significa esta parte del párrafo? Porque esta pregunta sí toca saber conceptos para poder entender. Si nos dice que es asimilada de los compuestos sintetizados previamente por los organismos fotosintéticos. ¿Quiénes son organismos fotosintéticos? ¿Quiénes son organismos que producen fotosíntesis? Vendrían a ser las plantas, ¿no es cierto? Las plantas. Entonces, si estos vienen a ser organismos fotosintéticos, estamos diciendo entonces que aquí en este espacio debe haber una especie que come plantas para obtener energía. ¿Sí? Eso me quiere decir este párrafo. Para formar estas moléculas complejas, los organismos fotosintéticos necesitan absorber moléculas, obviamente. Recordar que las plantas absorben moléculas orgánicas o inorgánicas, pues completamente inorgánicas, como es el caso del agua y como es el caso del dióxido de carbono, para poder realizar la fotosíntesis. Recuerden, muchachos, que eso habíamos visto en la clase anterior, en la fórmula de la fotosíntesis. Y habíamos visto que como reactivos se utiliza primero el dióxido de carbono y después se utiliza el agua. Que en la clasificación de la química el dióxido de carbono es un óxido, es un anhídrido de la química inorgánica, por lo tanto, compuesto inorgánico. El agua particularmente es un compuesto inorgánico, ¿sí? La luz solar es una energía calórica, compuesto totalmente inorgánico, ¿ya? Entonces, ¿qué carecen de átomos de carbono? En fin, ustedes saben que en la química orgánica, los alcoholes, fenoles, los tipos de hidrocarburos como alcanos, alquenos y alquinos, en fin, ésteres, cetonas, todos esos compuestos están presentes el carbono. Por eso que en la química orgánica el centro de estudio es el carbono. En la química inorgánica no hay carbono. El carbono no es indispensable, aunque sí lo tienen varios elementos químicos como el dióxido de carbono, que bueno, tiene carbono y está en la química inorgánica. Sí, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿el dióxido de carbono sirve para la vida? Les pregunto, muchachos, ¿el dióxido de carbono sirve para la vida? ¿Estructura, forma la vida el dióxido de carbono? Si no estructura, entonces, ¿cuál es la función del dióxido de carbono? Anaí Villasís me dice que sí sirve el dióxido de carbono. Vamos a ver, ¿cuáles son los
los factores que hacen que el dióxido de carbono hace que estructure o forma o sirva para la vida. ¿Me puede explicar? En la fotosíntesis, perfecto, ¿ya? En la fotosíntesis, pero escuchan ahí. El dióxido de carbono sirve para que se haga un proceso, ¿ya? Un proceso en la naturaleza llamado fotosíntesis. Si nosotros estudiamos la química orgánica, que tiene que ver con bioquímica, yo te pregunto a ti, Anaí, para que vayamos razonando. eh, ¿Tu cuerpo está estructurado de dióxido de carbono? Anaí, Villasís. Bueno, también va para toda la pregunta. A ver si es que me pueden responder alguna persona. Ya Anaí me dice que no. Perfecto. Entonces, la química orgánica se basa en que todos los compuestos que estructuran totalmente la vida. ¿Sí? Entonces, recordar que los hidrocarburos, quieran o no quieran, nosotros particularmente, a ver, ¿cómo les explico? El dióxido de carbono en altas cantidades en nuestro cuerpo es letal, es mortal. ¿Sí? Los hidrocarburos es química orgánica, pero ustedes me han de decir, pero si nosotros consumimos metano, nos morimos. Entonces, tiene que ser química inorgánica en los hidrocarburos. Pero ¿por qué los hidrocarburos se enseñan en química orgánica? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué los hidrocarburos como alcanos, alquenos, alquinos, ejemplo, el metano, el butano, el propano, vienen a ser específicamente compuestos orgánicos? Cuando sabemos que si nosotros tomamos un poco de propano, si ingerimos un poco de metano, obviamente vamos a morir, como el dióxido de carbono. Entonces ya sabemos que el dióxido de carbono no sirve para la vida, pero si nosotros tomamos metano, tampoco sirve para la vida. Entonces, ¿por qué estos hidrocarburos están clasificados específicamente en la química orgánica? ¿Quién me puede decir esa respuesta? Eh, ¿Alguien? Matthews, Dome, Anaí Villasís, Anaí Spin, Ana, Karen. Karen, buenas noches. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿por qué el metano, el butano, el propano, los cicloalcanos, el benceno, vienen a ser estructuras porque no tienen vida? Entonces, ahora Karen, partiendo desde tu respuesta, si es que el metano, el propano, el butano, estos hidrocarburos que están clasificados en la química orgánica, partiendo desde tu respuesta, si dices que no tienen vida, entonces deberían estar en la química inorgánica. ¿Sí? Entonces lo clasificaron mal entonces. Entonces toda nuestra vida hemos vivido con mentiras entonces. Pero el Congreso de la Química hizo que estos compuestos se vayan con la química orgánica. Si no tuvieran vida, obviamente que no tienen vida estos compuestos, fueran pues obviamente a lo inorgánico. Pero ¿por qué está inorgánico? ¿Mm? ¿Alguna respuesta, muchachos? ¿Algún análisis que tengan ustedes razonando? A ver, les voy a dar una pista. Voy a dar una pista. Sabemos que los hidrocarburos vienen específicamente del petróleo, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el petróleo, muchachos? ¿Quién me dice de dónde viene el petróleo? Buenas noches, Alex. Sí. Exacto, es un combustible fósil. Obviamente es un combustible fósil el petróleo, pero
Muchachos, ¿de dónde viene específicamente el petróleo para hacer un combustible fósil? La pregunta va para todos. ¿De dónde viene el petróleo, muchachos? De materia orgánica, dice Karen. Perfecto, pero ¿de qué tipo de materia orgánica o de qué materia orgánica estamos hablando, Karen? Vamos que te acercas a la respuesta. El petróleo de los hidrocarburos. Bueno, el petróleo, los hidrocarburos son el petróleo, como el petróleo son hidrocarburos. ¿Vienen de materia orgánica? Sí, pero ¿de qué tipo de materia orgánica vienen? Exacto, Anaí Villasís, de restos de animales, de restos de flora y fauna que han vivido cientos millones de años atrás, antes de que venga el ser humano. Se dice que el petróleo viene de la descomposición de la flora, es decir, de las plantas de hace varias eras anteriores y también de los dinosaurios y de todos los animales que han vivido hace cientos de millones de años atrás. Es por eso que los hidrocarburos no se forman en la naturaleza de la nada. Los hidrocarburos específicamente nacen de compuestos orgánicos, es decir, nacen de restos de animales. De ahí se crea el petróleo. Es por eso que los hidrocarburos vienen de la materia orgánica y es por eso que están clasificados en la química orgánica. Perfecto. Ahora, ¿por qué el dióxido de carbono es considerado un compuesto inorgánico? Es considerado un compuesto inorgánico porque recuerden que cuando existe combustión de diésel, cuando existe combustión de queroseno, cuando existe combustión de gasolina, cuando existe la combustión de cualquier tipo de hidrocarburo, ¿qué produce? Produce dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono nace ya de compuestos inorgánicos como la gasolina. O sea, la gasolina refinada, el petróleo es compuesto orgánico. Ojo. Pero la gasolina es un compuesto refinado, es decir, es un compuesto transformado. El petróleo fue transformado a gasolina. Entonces, la gasolina ya vendría a ser parte inorgánica que cuando se combustiona a través de un proceso mecánico, a través de un proceso de calor, se produce dióxido de carbono. Entonces, si viene de un proceso mecánico y de un proceso calorífico, es decir, que el dióxido de carbono viene de un proceso inorgánico. Es por eso que el dióxido de carbono está clasificado en lo inorgánico, a diferencia de todos los hidrocarburos y sus derivados que vienen de especies o de flora o fauna que han existido hace millones de años atrás. No sé si me lograron entender, muchachos, o quieren que les repita de cómo surgieron los hidrocarburos y de cómo surgió el dióxido de carbono. Sí me lograron entender, ¿no es cierto, muchachos? Me confirman en el chat, por favor. Bueno, nos pasamos de coles a nabos analizando los inicios de cada molécula en esta pregunta. Dice que carecen de átomos de carbono, pues obviamente es lo inorgánico. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo este párrafo? Nos está diciendo que la energía que utilizan los herbívoros, porque recuerden que los herbívoros son los que comen a los productores. Entonces, dice que la energía que... Si nosotros utilizamos la opción A, ¿qué estamos diciendo? La energía que precisan los productores. Ya, entonces estamos diciendo que la energía que utilizan los productores para sus procesos metabólicos es asimilada de los compuestos sintetizados previamente por los organismos fotosintéticos. Entonces, estamos tratando de decir que si escogemos la opción A y ponemos productores, estamos diciendo que las plantas están comiendo las propias plantas para obtener energía. Y eso está incorrecto. Porque recuerden que las plantas utilizan la fotosíntesis para elaborar su propio alimento y dan como resultado compuestos orgánicos como celulosa y glucosa.
Para formar estas moléculas complejas, los organismos fotosintéticos necesitan absorber moléculas inorgánicas. Exacto. Lo absorben, que es agua, dióxido de carbono, para realizar los azúcares, la celulosa, que viene a ser energía para los herbívoros, que carecen de átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta pregunta, el núcleo del tema es las cadenas tróficas. ¿Alguien me puede comentar un poco qué significan las cadenas tróficas? Pueden utilizar el micrófono, muchachos, para darme una buena explicación. Si no, pueden utilizar también el chat. Pero, ¿quién me puede decir qué son cadenas tróficas y quiénes intervienen en las cadenas tróficas? Dome nos dice que son las cadenas alimenticias. Perfecto. ¿Quiénes intervienen en esas cadenas alimenticias? Exacto, es una cadena alimenticia, es la cual va pasando la energía de niveles de un nivel inferior a un nivel superior. Exacto, pero recuerda que cuando se pasa la energía, también disminuye la energía, ¿sí? Porque a ver, antes de seguir analizando el paso de energía, ¿quién me dice cuáles son los que intervienen en una cadena trófica? Ya, Anaí Villasís, perfecto. Tenemos ahí que dice consumidores. Pero pongamos desde el inicio. Productores y consumidores. Exacto. Los productores vienen a ser las plantas, ¿sí? Y ahí viene el consumidor primario, secundario y terciario. ¿No es cierto? Pero nos faltan dos niveles más en una cadena trófica. ¿Quién me los dice? Si ya tenemos a los productores y ya tenemos a los consumidores, perfecto. Anaí, Dome, Anaí, Karen, comparten lo que es los descomponedores. Perfecto. Sin descomponedores, imagínate, hubiera un desequilibrio total. Recuerda que todo ser vivo cuando muere, sea planta, una bacteria, un ser humano, o sea del reino fungi, un hongo, siempre se degrada, ¿no es cierto? Se pudre. Y eso es gracias a los descomponedores, a las bacterias. ¿Sí? Me dicen carnívoros. Exacto, los carnívoros, Dome, vendrían a ser los consumidores terciarios, los depredadores absolutos. Carroñeros, ojo, es lo que también nos faltaba. Nos faltaban descomponedores y nos faltaban los carroñeros. ¿Qué característica tienen los carroñeros, muchachos? Vamos que esta característica también decía Eleaes. ¿Qué característica poseen los carroñeros? ¿Qué hacen los carroñeros? ¿Por qué se les dice carroñeros? Dome me dice, se alimentan de carne descompuesta, limpian el planeta, nos dicen ahí Villasís. Descompuesta, perfecto, sí. Ellos se alimentan, obviamente, de carne putrefacta, de carne en descomposición. Exacto. Si un depredador se alimenta de carne, mata una cebra, se la come a la cebra, obviamente no se va a comer todo. Entonces, toda esa carne que se está empezando a pudrir o a ponerse en el proceso de putrefacción, ahí vienen pues los carroñeros que específicamente van a comer esa carne descompuesta. Muy bien. Otra pregunta. Los seres vivos, perdón, no los seres vivos, los seres humanos, ¿en qué nivel de la cadena trófica se encuentran? ¿En qué nivel? Omnívoros, me dice Karen. Perfecto. Recuerda que omnívoros, Karen, es la clasificación de la nutrición de los seres. Son los tipos de nutrición que existen. ¿Sí? Pero te pregunto, Karen,
qué nivel tenemos en la cadena trófica. Ya nos dices el tipo de nutrición que tenemos. Sí, omnívoros que comemos de todo. Plantas, animales. Pero, ¿en qué nivel estamos de la cadena trófica? Vamos a ver, Alex y Karen nos dice consumidores terciarios. Perfecto. Consumidores cuaternarios, me dice Alex, no lo hay. No lo hay. A lo menos que especifiques con detalles una cadena larga de quién come a quién, estaríamos hablando de consumidores cuaternarios. Los consumidores terciarios son los grandes depredadores. Entre los grandes depredadores se encuentra específicamente el ser humano. ¿Sí? El ser humano se encuentra en los grandes depredadores. Y obviamente que es heterótrofo, porque obviamente consigue sus alimentos de otras fuentes. Si hablamos de heterótrofos, estamos diciendo que el consumidor primario, secundario, terciario, el, el carroñero y el descomponedor, los descomponedores de bacterias, vendrían a ser heterótrofos, porque consiguen su alimentación en otras fuentes. Los que no serían heterótrofos y vienen a ser autótrofos, vendrían a ser específicamente los productores, que son las plantas. ¿Ya? Entonces, muchachos, yo sé que no hemos avanzado una sola pregunta, pero es importante esto, que yo estoy seguro que sí le van a tomar esta pregunta. ¿Sí? Estoy seguro que sí le van a utilizar esta pregunta. Verán. Tiene lo siguiente usted. Te dice, primero tenemos aquí a una planta, ¿no es cierto? A una planta. Perfecto. ¿Quién come una planta? Pongámosle un conejo, el típico conejo. ¿Quién se lo come al conejo? Pongámosle una serpiente, ¿no es cierto? ¿Quién se come a la serpiente? Será el componedor, será un consumidor terciario que puede ser el águila, pongamos, ¿ya? El águila. Y acá arriba vienen específicamente los carroñeros. Y acá abajo vendrán los descomponedores. Descomponedores que serían la base. Entonces, aquí yo tengo una cadena trófica ya con ejemplos, muchachos. Tengo los descomponedores, vienen a ser los productores. Voy a poner de otro color aquí, ¿sí? Voy a poner acá, estos serían específicamente las bacterias. Las plantas vendrían a ser los productores, ojo que son productores. Este de aquí ya vendría a ser consumidor primario. El de acá vendría a ser el consumidor secundario. El de acá va a ser el consumidor terciario. Los que ya rindieron la prueba ya han de saber qué voy a preguntar. Los que ya han tenido experiencias en esto. Pregunto a todos, muchachos. Y aquí sí espero que, por favor, ahí sí pido por favor que utilicen el micrófono porque sí quiero escuchar el análisis de ustedes. Sí quiero escuchar el análisis de ustedes. ¿Cuál sería? Aquí tengo una cadena trófica y supongamos que yo elimino a los consumidores secundarios. ¿Qué pasaría con el medio ambiente? ¿Qué consecuencias habría si yo elimino al consumidor secundario? Vamos analizando. ¿Qué pasaría si yo elimino a la serpiente o en sí elimino a los consumidores secundarios? ¿Les escucho?
mientras analizan, les quería comentar que empezamos clases a las 6:30 porque hoy día tendremos hasta las 7:30 ciencias naturales y a las 7:30 tienen también clases con el profesor de estudios sociales para recuperar la clase que no dio el día viernes, ¿sí? Entonces a las 7:30 tendrán clases de estudios sociales. Bueno, volvamos al asunto que estábamos, muchachos. ¿Qué pasa si es que eliminamos a los consumidores secundarios? A ver, tenemos ya una respuesta. Exacto, claro, Alex, es un desequilibrio total, obviamente. Pero ¿en dónde existe el desequilibrio? Ahí sí quiero escucharles por el micrófono su análisis, porque, bueno, Anaí Villasís prefirió escribir, vamos a leer. Leo la respuesta de Anaí. Dice, sería un grave daño al medio ambiente, ¿ya? Ya que cuando la serpiente desaparece, el águila... A ver, espera que me llegó otro mensaje. A ver, ya que cuando la serpiente desaparece, el águila no tiene fuente de alimento y podría extinguirse. Perfecto, podría extinguirse, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tú quieres decir que se repercutiría bastante, se alteraría bastante porque el consumidor terciario se afectaría en una baja de la población. Eso es lo que me tratas de decir. Anaí, perfecto. ¿Esa sería la única consecuencia, Anaí Villasís? ¿Esa sería la única? A ver, ¿qué me dice Alex? Aumentaría la cantidad de conejos y aumentaría el consumo de los consumidores primarios. Ya, ahí tenemos otra consecuencia, es verdad. ¿Sí? La que nos dijo Anaí también es verdadera, en donde existiría una baja población de águilas si no tienen su alimentación. Su alimentación crucial, que es un consumidor secundario. Lo de Alex también es factible, en donde la cantidad de conejos o consumidores primarios aumentaría, ¿sí? Por la falta de consumidores secundarios. Entonces, si aumenta la población de consumidores primarios, pues obviamente, a ver, dice, aumentaría la cantidad de conejos y aumentaría el consumo de los primarios. Obviamente, a ver, aquí ya me hiciste bolas ya, Alex. A ver, aumentaría la cantidad de conejos y aumentaría el consumo de los consumidores primarios, de los productores, claro. Entonces, ¿qué pasaría con los productores, Alex? Claro, ahí me dejas otra incógnita. ¿Qué pasaría con los productores si los consumidores primarios aumentan de población? ¿Qué pasaría en verdad con los terciarios si desaparecen los secundarios? Me dice aquí bajaría su nivel de población. Exacto, bajaría totalmente el nivel de población de las plantas. ¿Sí? Pero te pregunto, los consumidores, ¿es verdad? ¿Será factible que los consumidores primarios puedan bajar el nivel de los productores en población? ¿Alguien que tenga otra opinión? Anaí Spin, Karen, Matthews. Matthews ya se desconectó. Bueno. Bajaría si hay una sobrepoblación, me dices. ¿Pero sobrepoblación de qué? ¿Sobrepoblación de qué? ¿De quién o de qué? Vamos, me gustaría escucharte también a ti, Karen, Anaí, Spin, Dome también, de los conejos en este caso. Ya, de los conejos en este caso, pero recuerda que los conejos aumentarían totalmente de nivel, sí aumentarían totalmente, porque no tienen a su principal consumidor. Pero yo no creo que el conejo aumentaría su población. No creo que exista una sobrepoblación porque puede existir otro factor más. Ese factor nomás nos falta para poder concretar este análisis. ¿Qué factor faltaría?
¿Qué me dicen? ¿Qué factor faltaría? A ver, analicemos. Esta clase de preguntas siempre ha hecho el EAES, pero ha hecho con peces, con las peces caritas, con los tiburones, ¿ya? Los consumidores primarios disminuirían, pero ¿por qué disminuirían? Dime el razonamiento. ¿Por qué disminuyen los consumidores primarios? Recuerda que su depredador directo son los consumidores secundarios y han desaparecido. Por ende, los conejos vivirán más tranquilos o los consumidores primarios vivirán más tranquilos. Entonces, dime la justificación de tu respuesta de los consumidores primarios disminuirían. Solo nos falta un análisis más, porque todo lo que han dicho está correcto, pero nos falta un análisis más. Si la pregunta te dice, ¿qué pasaría entonces con los conejos? ¿Existiría una sobrepoblación? ¿Disminuyen? ¿Qué pasa con ellos? Porque hay uno ahí que tiene una característica especial. Hay uno ahí en esa cadena que tiene una característica especial. Alex me dice, el águila se convierte en el consumidor secundario. No específicamente en consumidor secundario, sino se convertiría en el consumidor directo del consumidor primario. Es decir, el águila directamente se comería a los conejos. Entonces, ¿existiría sobrepoblación de conejos? No, exacto, Dome. No existiría sobrepoblación de conejos, pero obviamente sí habría un aumento de consumidores primarios. Sí habría un aumento, sí, pero obviamente no serían una presa tan fácil para el águila. Recuerda que el águila, que es consumidor directo del secundario, utiliza bastante energía para poder realizar la depredación. Pero imagínate querer cazar a un conejo, se le haría más difícil. Es decir, también el flujo de energía en una cadena trófica disminuiría para el consumidor terciario porque hace más esfuerzo para consumirse a un consumidor primario. ¿Sí? ¿Entendido, muchachos? A ver qué nos dice Dome. El aumento de conejos también afectaría a los productores. Claro, porque en este caso aumentaría los productores, obviamente, bajaría un poco la población de productores porque subiría un poco la población de primarios. ¿Por qué no hay sobrepoblación de primarios? Porque los terciarios también comen a los primarios, ¿sí? Entonces, eso existiría. Exacto, muchachos. Hay un montón de consecuencias tanto arriba como abajo. Y ese análisis a ustedes les pueden llevar a la respuesta. Si ustedes analizan, ustedes cojan cualquier tipo de ejemplo de cadena trófica y eliminen un nivel y pónganse a analizar qué puede pasar con el de arriba, qué puede pasar con el de abajo y después con el otro y con el otro. Ustedes así van a irse entrenando para esta clase de preguntas. El EAS te va a preguntar qué pasa con el conejo o qué pasa con el águila. En nuestro caso, ahorita estamos analizando todas las consecuencias que puede pasar si eliminamos a un consumidor secundario. Pero el AES solo te pregunta qué pasaría solo con el terciario o qué pasaría solo con los productores. Pero lo mejor es entrenarse analizando todas las consecuencias de la cadena trófica si se elimina a uno. Perfecto. Muchachos, tenemos un minuto. Si se desconecta, se vuelven a conectar, por favor. ¿Sí? Se vuelven a conectar. Volvemos a las preguntas.